Y a propósito, ayer quedamos con la imposibilidad de salir de dudas, pero el diputado Mauricio Ojeda me dijo, mañana nos comunicamos y ahora ya estamos en línea con el parlamentario de la Araucanía, quien ha entregado una iniciativa para que, en definitiva, el pase de movilidad sea suspendido en el país, y hay novedades frente a eso y hay que aclarar varias cosas, diputado. Mauricio, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola Miguel Ángel, buenas tardes, gusto saludarte y a toda la gente que está ahí conectada a través de todas sus plataformas. Bueno, Mauricio, vamos por lo primero. La información que dice se aprueba la propuesta de que, en definitiva, el pase de movilidad sea suspendido en el país, ¿es ya un hecho o es un acuerdo para que el gobierno, en definitiva, el Ejecutivo, presente la moción? Para que la gente comprenda bien cómo funciona el Congreso, hay dos tipos de proyectos. Uno que es un proyecto de ley y eso demora bastante porque pasa a comisiones, vuelve a la sala, después se va al Senado y pueden pasar incluso años antes de que sea ley. Pero lo concreto es que existe otro procedimiento que se llama un proyecto de resolución. Y el proyecto de resolución es donde todos los parlamentarios toman en cuenta los antecedentes planteados dentro del mismo proyecto y se toma una decisión en la Cámara y se vota enseguida si se aprueba o si se rechaza. Si este proyecto es aprobado, se envía inmediatamente al presidente de la República y el presidente de la República analiza, ¿no es cierto?, en su mérito los antecedentes que están en el proyecto, como también la votación que tuvieron los parlamentarios. Y ahí el presidente es el que toma la decisión. Vale decir, hoy día, a propósito del tema del pase de movilidad, que fue lo que se aprobó, la eliminación del pase en el Congreso Nacional, el presidente tiene la última palabra de cuándo va a ser ese día. Ahora, las buenas noticias que al pase de movilidad y también yo creo que a la mascarilla tienen los días contados. Claro, porque precisamente son estos días donde uno ya lo ve, los eventos que se están materializando y invitando a que la gente vaya. Se dice que en los lugares cerrados se le va a pedir el pase de movilidad, solamente en lugares espaciosos, que al aire libre se puede ingresar sin ese documento. Efectivamente, el tema es que la gente tiene que entender algo. Ya lo habíamos conversado, Miguel Ángel, en su oportunidad, pero el pase de movilidad, para que la gente lo tenga claro, primero no te hace inmune, no te protege respecto del virus. En segundo lugar, con pase de movilidad o sin pase de movilidad te contagias exactamente igual. Eso es lo primero. Segundo lugar, el pase es inconstitucional porque restringe libertades que están garantizadas en la Constitución. Libertad de desplazamiento, de moverte por el territorio nacional, entrar donde tú quieras entrar. Entonces aquí hay una violación a las garantías constitucionales, que fue una de las motivaciones principales por las cuales presenté este proyecto. Y además hay una incongruencia gigante en el pase de movilidad, Miguel Ángel, porque, por ejemplo, para ir al mall no te exigen pase de movilidad como si no existiera el virus, por ejemplo, en el mall. Por ejemplo, para ir a trabajar sí te piden el pase de movilidad. Para ir a la iglesia a rezar, que la libertad de culto está garantizada en la Constitución, también te piden pase de movilidad. Pero resulta que en el metro de Santiago, donde se mueven 2,5 millones de personas, de chilenos, todos los días, y literalmente apretados como sardinas, no te piden pase de movilidad. En las micros, en todo Chile, no te piden el pase de movilidad. Entonces, es una incongruencia total. Y además, hoy día lo que hace este pase de movilidad es castigar a toda la gente que trabaja en los restaurantes, como se ve ahí en las imágenes, en las cafeterías, en los pequeños locales de comidas. Está afectando fuertemente a la gente que trabaja en el área de los eventos, en el área de la cultura, de las artes. La gente del turismo se ha visto también duramente castigada por este pase de movilidad, que hoy día no tiene ningún sentido. Y cuando hoy día se refuerza mucho más, que no tiene sentido porque la pandemia, lo que conocimos como pandemia, hoy día ya es endémico. Y esto es muy importante que la gente lo entienda. Nos vamos a seguir contagiando de coronavirus durante muchos años. Y esto ya es igual que una gripe. Y eso lo dicen ya los médicos, profesionales, científicos, inmunólogos. Una cosa es que queramos ver o controlar cuánta gente es la que se contagia, pero una cosa muy distinta a que la gravedad hoy día ya da cuenta de que esto es endémico, ya no es pandemia. Esto yo lo vengo sosteniendo desde hace varias semanas y ayer la Organización Mundial de la Salud comunicó que el fin de la pandemia ya está a la vista, lo que es una tremenda noticia y viene a ratificar que siempre estuve en lo correcto por presentar este pase de movilidad que fue aprobado por amplia mayoría, Miguel Ángel.
Diputado, entendiendo la argumentación que usted me entrega y que la ha entregado no solo aquí, sino que en el último tiempo en diversos medios de comunicación locales, regionales, nacionales, la gente se pregunta, primero, en un elemento político. Usted fue autoridad de un gobierno que instaló este documento. En su oportunidad, usted no se mostró con la misma fuerza que lo está haciendo hoy día respecto de el cuestionamiento y las dudas que tiene de esta exigencia. ¿Por qué en esa oportunidad no y ahora sí? Efectivamente, porque cuando esto recién comenzó, cuando era algo desconocido, cuando la gente tenía miedo, y me incluyo, teníamos miedo de perder la vida, que se nos muriera alguien de nuestra familia, de hecho murieron familiares míos también, quiero ver que esto es un acto totalmente responsable. Al principio era absolutamente necesario, todas las medidas restrictivas, no sé si se acuerdan, que teníamos que sacar un salvoconducto para movilizarnos entre ciudades, para poder ir a trabajar, estuvieron los militares en la calle, hubo una cantidad gigante de restricciones y todas esas restricciones se justificaban. ¿Por qué? Porque teníamos una pandemia que tenía colapsados los sistemas de salud, vimos la cantidad de personas que fallecieron en todo el mundo. Pero hoy día, que la tasa, por ejemplo, de letalidad de esta enfermedad es del 0,1%, es bajísima. De hecho, muere más gente por cualquier otra patología, incluso gente en accidentes de tránsito, para que ustedes logren entender. Lo estamos viendo. No sé si escuchan ahí que justo me estaban llamando. Sí, está bien. ¿Ya? Muere más gente por cualquier otra patología, más que por este virus. Entonces, por eso se llama hoy día ya endémico. No hay colapso en los sistemas de salud. Hoy día el colapso lo generan otros virus, otras enfermedades, la influenza, etcétera. El coronavirus llegó para quedarse, nos va a acompañar durante muchos años y pueden haber 5.000 contagiados diarios, 3.000, 2.000, eso da exactamente lo mismo, entre comillas, porque prácticamente es como una gripe. Y esto sí. Yo me asesoré, Miguel Ángel, con muchos médicos, con inmunólogos, científicos, para poder llegar a esta decisión que hoy día, insisto, la Organización Mundial de la Salud ya me dio la razón. Sí, diputado, lo que queda es lo siguiente. La gente se pregunta, con la iniciativa que usted está proponiendo, yo me voy a sentar en un café, yo tengo las 4 vacunas, tengo mi pase de movilidad, no tengo inconveniente, pero yo me voy a sentar en una mesa al lado de una persona que no tiene ningún tipo de elemento que lo proteja. Es probable que él esté contagiado. Me estoy exponiendo. Yo cumplí con lo que el gobierno me pidió, yo cumplí con la responsabilidad para mi familia, para mis vecinos, para mis colegas. ¿Y por qué esta otra persona que incluso se han declarado antivacuna va a tener el mismo privilegio que el mío? Una cosa muy importante a aclarar. Yo no soy antivacuna, de hecho yo tengo mi esquema completo. No he dicho eso. Entonces, hablo desde el ejemplo, ¿no? Pero para dejarlo súper claro para que la gente entienda, porque dentro del concepto pandemia hay muchas banderas de lucha, gente que es antivacuna, otros antimascarilla, otros que tienen unas teorías del 5G, el grafeno. Hay muchas teorías rondando en torno a la pandemia, pero lo concreto es que hoy día hay casi 4 millones de chilenos que no tienen su pase de movilidad, que dentro de la libertad individual decidieron por alguna razón no vacunarse, y ojo que hay muchos que no se pueden vacunar porque son alérgicos, porque tienen enfermedades donde los médicos les recomiendan no vacunarse. Por ejemplo, mi señora que estaba embarazada, le recomendaron no vacunarse porque el riesgo era muy grande. También hay evidencia científica hoy día, y esto hay que seguir viéndolo conforme avanzan los años, porque también hay personas que la vacuna les ha causado un daño gigantesco. Eso es claro, yo he visto gente, conozco muchos casos de personas que están diagnosticados como que el efecto que tuvo la vacuna fue totalmente negativo. Es más, fue reconocido en el diario oficial los efectos adversos que puede provocar esta vacuna también. La taquicardia, problemas al corazón, entre otros. Por lo tanto, ¿quién puede obligar a alguien a vacunarse si bajo su propia responsabilidad y su libertad decide no hacerlo? Porque hay gente, insisto, que puede llegar a morir por una vacuna que el Estado no te puede obligar. Es más, para ser más preciso aún, el Estado no te puede obligar a vacunarte. De hecho, la vacuna es voluntaria. El problema es que el Estado te pone literalmente una pistola en la cabeza, te obliga a vacunarte a través del pase de movilidad. Y es ahí donde chocan las libertades de cada persona. No sé si alguna vez lo han escuchado, de decidir sobre tu cuerpo, etcétera. Pues bien, la libertad también tiene que ver con eso. Y lo digo siendo una persona que cree en la medicina
que tengo mi esquema completo. Pero también hay que aprender que las libertades son para todos lados, así como decimos, no, nosotros nos vamos a vacunar porque hay que cuidarse, etcétera. Pero hay gente que no lo desea, que no lo quiere, y hay otros casos que también está comprobado que si lo hacen van a estar en serios problemas. Entonces hay que aprender que las libertades son para todos los lados, Miguel. Ya. Eugenio Garinado nos dice, pregunta, ¿será él responsable de los aumentos de contagios por Omicron y sus nuevas variantes? ¿Qué dice, diputado? Eso no han entendido algo. Nos vamos a seguir contagiando durante muchos años, igual que la influenza, igual que cualquier virus. El coronavirus llegó para quedarse en el mundo entero. Es un virus más que se queda con nosotros y nos vamos a seguir contagiando de manera permanente, siempre, al igual como la influenza. ¿Alguien se ha hecho responsable de que la gente se contagie de influenza? No, es un virus que llegó para quedarse. Es más, nos vacunamos una vez al año contra la influenza. Yo lo hago para protegerme. Sí. Hay gente que decide no vacunarse y está dentro de su libertad. Entonces, lo más probable es que quede instalada también una vacuna para vacunarse una vez al año en contra del coronavirus o para protegerse. Y ahí la gente podrá decidir, ¿me quiero vacunar o no me quiero vacunar? Y cada quien, dentro de su propia decisión, tiene que tomar sus responsabilidades. Entonces, para que se entienda muy bien, el virus, la pandemia ya se acabó, el virus va a seguir presente y nos vamos a seguir contagiando. Y cuando usted escuche o lea los medios de comunicación, hoy día hay 300 contagios, 500, 1500 contagios. Es exactamente que contar la cantidad de contagios de influenza, por ejemplo. Y así lo da cuenta la cantidad de personas que están en los hospitales, en las urgencias, las camas UCI. Todo eso está medido al 100% y de manera diaria. Y las estadísticas están, de hecho, a disposición de toda la comunidad en la página del Ministerio de Salud. Entonces, lo que hay que entender es que el virus llegó para quedarse y nos vamos a seguir contagiando todos los años. Lo más probable es que tengamos una vacuna y el que quiera se vacuna y el que no quiera no se vacuna, al igual que la influenza. Miriam Trigo pregunta, señor Ojeda, ¿qué pasa con las multas sacadas a los chilenos en su gobierno por no cumplir con las condiciones sanitarias? Un poco amplia la pregunta, no sé qué condiciones sanitarias, porque puede ser por temas que pueden ser con la pandemia u otras cosas sanitarias. Hay un poquito amplia la pregunta. Bueno, Lilian San Martín dice, pero Gabriel, el diputado se fue por las ramas cuando le preguntan que en su gobierno él no dijo nada y ahora sí, no me extraña, dice Lilian. Pareciera que no queda claro eso, diputado, porque ese... Vuelvo a repetir. Sí, un tema muy raro. Lo vuelvo a repetir. Recuerden que yo dejé de ser gobernador hace... esto fue antes del estallido social, donde todavía no había pandemia. Entonces, no era mi gobierno. Eso es lo primero que hay que aclarar. Yo no era autoridad... Sí. Es que yo creo que aquí lo que se dé la tendencia... Yo no creo que usted haya terminado de ser gobernador, diputado, con todo respeto, y dijo, no, yo no sigo o no tengo ningún seguimiento con la centro derecha. No, yo tengo mis principios claros de centro derecha toda la vida, así lo he dicho y la gente así lo conoce, así lo sabe, lo acepten o no, esa es mi posición política. Pero yo ya no era autoridad, entonces ¿de qué manera yo podía hacer algo siendo autoridad? Ahora, yo felicito a las autoridades las restricciones que generaron, porque eran totalmente necesarias. ¿Quién podría decir lo contrario? O si no, imagínense el colapso que hubiésemos tenido en nuestro sistema de salud. El sistema de salud chileno ha estado colapsado por largos años. La gente se muere esperando una operación. Miles de personas. Y agréguele que todo el sistema de salud comenzó a trabajar para la pandemia. Todo. Entonces se quedaron atrás todas las operaciones. Entonces era absolutamente necesario tener restricciones, 100%. O sea, si hubiese estado como autoridad en el gobierno, seguramente hubiese propiciado exactamente lo mismo. Cuando yo propicio hoy día que se termine el pase de movilidad, que es, discúlpenme la palabra, pero la estupidez más grande que hoy día existe en el mundo. ¿Y saben por qué? Porque además no existen otros países que tengan esta restricción en ninguna parte, ni en Argentina, ni los peruanos, ni los bolivianos, ni en Europa, en ningún país del mundo. Eso entiéndanlo. Somos hazme reír en el mundo por tener este tipo de restricciones a esta altura de la pandemia, que ya es endemia. De hecho, los argentinos dicen, bueno, he visto los chilenitos todavía están con ese famoso pasecito. Seguramente sí. El virus es chileno. Sí, la comparación...
la comparación con el vecino Ya, país, Mauricio, usted también sabe que ellos les costó mucho tener vacuna, les costó mucho sumarse al tema. Entonces, la verdad es que, bueno, pero quedamos claros que era lo primero, saber si es que se mantiene vigente o no, se mantiene vigente y a la espera de que el presidente Boric presente entonces el proyecto por iniciativa del Ejecutivo para saber cuándo se aprueba la moción y se termina con este paso que usted dice es inconstitucional, pero se nació en un momento que claramente no era la condición más propicia, estábamos en una pandemia mundial. pero ojo, al principio sí era constitucional porque teníamos un estado de excepción que regía en el país. Y cuando tú tienes estado de excepción en el país puedes aplicar todo este tipo de restricciones de desplazamiento, de movimiento, de reunión, etcétera. Era constitucional, pero cuando se termina el estado de excepción ya es una medida que el gobierno sigue ejecutando a través de decretos. Ya, y eso es ya. el decreto siguió funcionando esto. Nunca pasó a consulta en el Congreso Nacional, por ejemplo, que es un ente democrático. Simplemente el gobierno dijo, mediante decreto yo mantengo las restricciones. Y eso lamentablemente es lo que se ve muchas veces en los gobiernos que son dictatoriales de izquierda. Ahora, yo esto no lo he politizado jamás. Aquí, al final del gobierno del presidente Piñera, como ahora al comienzo del gobierno del presidente Boric, las restricciones han tenido que eliminarse desde hace mucho tiempo. Yo hace 2 meses tuve la oportunidad de recorrer Europa en actividades formales de la Cámara, en actividades de la OCDE, y en ninguna frontera, en ninguna parte del mundo existe ni mascarilla, ni pases de movilidad, ni siquiera te preguntan si te has vacunado. La pandemia se terminó en todo el mundo y los únicos que estamos con restricciones somos nosotros. Y ojo, miren al presidente cuando va de gira. Abrazos, besos, no hay distanciamiento social, sin mascarilla no hay nada. Y resulta que llega a Chile, se pone mascarilla a través de distanciamiento social. Y afortunadamente, Miguel Ángel, todo esto que yo vengo peleando y que fue aprobado, ojo, eso es tremendamente importante. Si aquí no es una idea mía hoy día solamente. Hoy día 88 parlamentarios dijeron que sí, que hay que eliminar esta restricción. Y además, dentro de este Congreso Nacional, tenemos a varios médicos que tienen información por su profesión. Es más, el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Tomás Lago Marcino, es médico, presidente de la Comisión de Salud, trabajó en la pandemia, salvando ciudadanos, y hoy día exactamente dice lo que yo estoy planteando. La pandemia se terminó, hoy día las prioridades en salud son otras. 2.700.000 chilenos están en lista de espera y se están muriendo porque no cambiamos el foco. Bueno, ha generado apoyos y rechazos. Carlos Morales me dice, en Europa no existen los pases de movilidad, nadie usa mascarilla y solo obligatorio en transporte público. Es más, en Luxemburgo nadie usa la mascarilla, nos señalan. Bueno, ahí hay para todos lados, me dice Miriam Trigo, precisando la pregunta. Ella hablaba del tema de las multas que se sacaron. Por ejemplo, salir a comprar al negocio de la esquina es una estupidez, dice, pero bueno, eso era el tema de su momento, a lo mejor fue claramente en una condición muy distinta a la que vivimos hoy día. Diputado, gracias por aclararnos esta normativa y que entraba a generar ahí alguna controversia, porque alguien podría haber dicho, no, si ya no existe, ¿y por qué me lo está pidiendo? No, hay que esperar que el presidente se pronuncie al respecto. Como siempre, muchas gracias, diputado, y buenas fiestas. Quedan las horas contadas, al pase de movilidad y la mascarilla, las horas contadas. Pero ojo, la mascarilla debería ser voluntaria. Quien se sienta más cómodo o quiera protegerse de resfrío, de gripe, cualquier cosa, debería ser voluntario. El que quiere la usa, el que no quiere no la usa. La están pidiendo ya. Sí, que esté bien. Le vaya bien, diputado. Gusto saludarlo. Un abrazo. Ahí estábamos.